relación, las palabras de mí corresponden sobre todo a una relación de amistad. Esta relación a veces uno empieza por tener un profesor o por tener un alumno y acaba siendo amigo, y esto es un caso, o sea que estoy aquí. Pero me siento muy contento porque sí, yo soy jubilado. Bueno, he estado dando charlas en alguna universidad desde que estoy jubilado, pero nunca en un aula como esta, realmente me siento que voy a dar clase. Y eso me tiene muy contento, porque esto a uno le rejuvenece. Cada día hay mucho ensayo. Yo nunca dar clase con chaqueta, tampoco con corbata, pero no me la voy a quitar porque ya queda uno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? A Francisco Umbral, quizás conozcáis, es un escritor que murió hace unos años, fue una vez a una entrevista de televisión y como tardaron en preguntarle por su libro, llegó a decir, bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo no he venido a hablar de mi libro, yo he venido a hablar del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Segura. ¿Por qué? Porque creo que este librito que hemos preparado, que luego explicaré, gracias, que luego explicaré un poco la estructura del libro. Este librito, espera, por aquí, responde al hecho de que el año pasado, en diciembre del año pasado, se aprobó el Pacto Mundial y yo veía que nadie hablaba del pacto. Si esto salió en la prensa, hay gente que dice, eso que se aprobó en Marrakech, pero cuando te dicen, eso que se aprobó en Marrakech, indica que no han leído lo que se aprobó en Marrakech. Lo que se aprobó en Marrakech es un documento excepcional y esto es lo que yo voy a intentar mostrar en esto. Bueno, creo que han ido por lo he subtitulado esta presentación, un contrato social internacional. Esta idea del contrato social es la idea de Rousseau del contrato social, reelaborada por Kant, y aunque yo me salte algunas referencias que tengo para hacerlo más breve, hay aquí como un planteamiento muy de Kant, con tres ideas que van a ir saliendo. Entonces, van a tener para ir filmando, pero... Yo tengo un mando, sí. No sabía que mi hijo había ido por encima, vale. se lo había ¿Cómo va eso? Yo pongo la flecha hacia abajo. Vale. Bueno, me voy a saltar algunas... Ahora ya, hacia abajo. Vale. Sí, me voy a ir saltando algunas cosas porque no tiene sentido que haga una exposición, no quiero hacer una exposición demasiado larga, pero a todo el mundo le viene a la mente la actualidad de las migraciones internacionales, que yo hoy no voy a hablar aquí. Le vienen a la mente imágenes como el Open Arms y el rescate y los problemas que tuvo en el desembarco y otros barcos humanitarios también, aunque pensar que estos son el problema de las migraciones en Europa es un error. Si los migrantes a Europa no llegan sobre todo por ahí, no veréis imágenes de rescate en el mar de barcos españoles. ¿Por qué? Perdón, de barcos en las fronteras españolas. ¿Por qué? Porque España hace muchas cosas mal, pero hay algunas cosas que hacemos mucho mejor que otros países. El único país comunitario que tiene un servicio público de rescate en el mar es España. Y no veréis imágenes de esto porque apenas hay. Bueno, algunas veces salen. Pero hay un servicio, no es la Guardia Civil controla las fronteras. No me acuerdo el nombre, el Servicio Marítimo de Rescate es un servicio público español para rescatar personas en el mar. Por eso en nuestras costas no se necesita el trabajo de las ONGs. Y bueno, ya que estoy en ello, y a veces como pensamos en el Open Arms, no veréis desde el fondo la imagen de la izquierda, pero la imagen de la izquierda es un barco llegando a las costas de Venezuela el año 1940 y tantos, con refugiados españoles huyendo del franquismo y de la miseria en España. O sea que esto tiene, diré, antecedentes. Pero bueno, no me puedo entretener mucho. ¿De qué vamos a hablar? Del Pacto Mundial. La imagen del fondo, y digo porque luego haré una referencia a ella, porque esto es un pequeño detalle que tuvo, sin embargo, una gran importancia. La imagen del fondo es un edificio de quita y pon, digamos, que construyó Marruecos, el gobierno de Marruecos en Marrakech para la conferencia internacional de la ONU donde se aprobó el pacto. El pacto, por tanto, es un documento de Naciones Unidas aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque en Marrakech el día 10 de diciembre se hiciera también una ceremonia de aprobación del pacto. Bueno, voy
en vez de contar los 6 puntos con mucho detalle, voy a ir muy rápido hasta los puntos, los 3 últimos. ¿Qué pasa con las migraciones a nivel internacional? Que así como otras grandes cuestiones a nivel internacional, como el comercio, la salud, medio ambiente, las telecomunicaciones o los alimentos, todo esto tiene normas a nivel internacional y grandes organizaciones. Y sin embargo hay 2 cuestiones fundamentales a nivel internacional que no tenían ninguna regulación. Una son las finanzas, que ha empezado a establecerse algún tipo de mecanismo después de la gran recesión, y otra es la migración. Y por eso de la migración se ha hablado, dice Holyfield, como un régimen perdido. Es decir, de esta red de instituciones internacionales que se han ido creando después de la Segunda Guerra Mundial, que le conviene recordar que es después de esto cuando se crea Naciones Unidas, por una parte, y unos años después la Unión Europea por otra. Hablaré luego de estas 2 organizaciones para criticar a la Unión Europea, por sus sorprendentes acciones y no acciones, y para alabar a otra que después de muchas dificultades ha logrado elaborar este pacto, ¿no? Bueno, en todo esto había esta gran ausencia. Bueno, el pacto, uno puede pensar, bueno, normal que se apruebe el pacto, normal. En nuestro tiempo hay 3 grandes tipos de tensiones que afectan este campo. Yo diría al campo de las migraciones. Una tensión ideológica entre personas, organizaciones o mentalidades más cosmopolitas y otras mentalidades mucho más, no voy a decir reaccionarias, lo voy a decir como de nacionalismos excluyentes, todos los problemas del racismo y la xenofobia. Esto es una primera tensión. Uno diría que en la prensa, en los medios e incluso en nuestras conversaciones tenemos la sensación de que los que están ganando son los nacionalismos excluyentes. Y uno diría que sí, hay realidades de estas muy preocupantes. Y sin embargo, se ha aprobado el pacto. La corriente cosmopolita ha logrado aprobar el pacto. Un pacto que es un primer paso a esto que llama un contrato social internacional en el campo de la gestión de las migraciones. Una segunda tensión es a nivel de cómo se conciben los estados. Los que piensan que los estados son sobre todo entidades soberanas que gestionan todo y que lo pueden gestionar todo, y ahí tenéis a Trump diciendo aquí no entra nadie, en mi país no entra nadie y yo voy a hacer un muro, hoy he oído que de 9 metros de altura, de 9 metros de altura. Pero este señor, ¿qué se cree? ¿Por dónde se creen que entran las migraciones? Aunque haga el muro, ¿va a cubrir esto hasta el cielo? ¿Va a hacer también el muro por el mar? ¿Va a cubrirlo también, como en algunas películas? Y, hombre, no, sí, las migraciones entran por todas partes, pero que no va a haber puestos fronterizos, pero que la gente no entra básicamente por ahí, aunque estas sean sobre todo las imágenes que más dominan. Cuando uno estudia por dónde entran los migrantes, ¿por dónde entran los migrantes indocumentados en España? Yo a veces he dado una respuesta sorprendente, por un aeropuerto, dice que se llama Barajas, no, que se llama Schengen, Schengen, qué lapsus, ¿cómo se llama? Schiphol. Schiphol en Ámsterdam. Muchos latinoamericanos, como en España se les va a controlar, saben que vuelan a Schiphol. Schiphol es ya espacio Schengen, los holandeses saben que no van a Holanda, ningún trámite, por aquel pasillo se va a su conexión y la conexión llegan a Barajas, y en Barajas ya no tienen controles porque el control de la frontera exterior de España, es decir, de la Unión Europea, estaba en Schiphol, no en Barajas. En Barajas entran por territorio Schengen sin control. O sea que cuando los holandeses nos criticaban al gobierno Zapatero hace unos años, yo daba esta explicación en público, diciendo, usted responsabilícese de la gestión de la frontera exterior de su aeropuerto en Schiphol, ¿no? Bueno, pues aquí hay también estos soberanistas, diré, y otros que dicen se necesita cooperación internacional. También parece que están ganando el discurso los soberanistas, y sin embargo se ha aprobado el pacto, y el pacto va entre los que están convencidos que se necesita cooperación internacional. Déjenme que diga una cosa, incluso estos países que son tan soberanistas hacen acuerdos internacionales. Trump, con todo lo que dice, ha hecho un acuerdo, eso sí, vergonzoso, pero un acuerdo internacional con México.
y ha hecho un acuerdo más vergonzoso todavía con Guatemala. ¿Por qué? Porque Trump no es capaz de gestionar o de contener o de acabar, como él quisiera, con las migraciones internacionales que llegan desde estos países centroamericanos hundidos en la miseria, entre otras cosas, por culpa de las políticas americanas. Entonces, él, cuando llegan, no es capaz de hacerlo. ¿Y qué hace? Acuerdos internacionales, muy criticables, pero acuerdos internacionales, necesita cooperación internacional. Y la tercera sería la tensión que hay entre países de origen y países de destino. Ya sé que hoy todos somos países de origen y de destino, en alguna manera. En España crecieron mucho la inmigración exterior, significativamente, mucho con la crisis. Todos somos también países de tránsito, pero aquí el problema era que los intereses muy distintos entre países de origen y de destino ocasionaban que en Naciones Unidas apenas se tuviera, diré, una gramática para entenderse, que se hablaba de cosas distintas. Unos hablaban de yo quiero que tú me acojas los inmigrantes ilegales que tengo y que te quiero devolver, y otros decían, no, yo lo que quiero es que mis inmigrantes les respetes y que puedan mandarme las remesas, y yo quiero que hablemos de desarrollo. Y era una conversación difícil, pero luego explicaré cómo poco a poco se han ido encontrando una manera de hablar entre esto los países del norte y del sur. Y esto se ha logrado, y se ha logrado con consensos que están muy reflejados en el pacto. Bueno, el proceso de elaboración del pacto, bueno, el largo camino desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la cascada de normas jurídicas y de convenciones de la ONU y de la OIT que ha habido en este tema desde el año 48, la Declaración Universal, no lo voy a explicar. En segundo lugar, el contexto del 2015, sí, luego explicaré brevemente cómo se ha formulado el pacto, incidiendo en algo que pasó en julio del 2018, es decir, cuando el texto ya estaba definitivo. Porque ese pequeño detalle es lo que a mí personalmente me ha incitado a hacer esta especie de militancia por el Pacto Social Europeo. A mí no me pagan por hablar, yo no conozco a nadie de Naciones Unidas que haya trabajado en el pacto. A mí me parece, sin embargo, que del pacto hay que hacer un elemento de lucha por una inmigración justa, y por eso estoy aquí y por eso decidimos hacerlo del libro. Bueno, me salto esto porque esto es muy largo de contar. La crisis del 2005, déjenme que diga, es Siria, pero antes de Siria y de sus 5 entonces, hoy más de 6 millones de refugiados que ha provocado esa durísima guerra civil o esa durísima represión de un dictador y con múltiples aspectos que no podemos analizar, tuvo muchos antecedentes. Solo les recuerdo que el año 94 en Ruanda hubo una ciudad de refugiados de 2 millones de personas en Goma, en la República del Congo. 2 millones, no sé qué población tiene Salamanca, pero en fin, multiplíquenlo por unos cuantos Salamancas, y eso era una gigantesca ciudad de refugiados que había que gestionar. Y luego esto no ha terminado. Después de esto ahora tenemos las expulsiones sistemáticas de los musulmanes en Myanmar, o tenemos el caso de Venezuela. Quiere decir que la crisis ha sido muy grande. Pero la crisis del 2005 tuvo, bueno, esto en el contexto, hoy hay 70 o 71 millones de refugiados, el año 18. ¿De dónde vienen? Vienen sobre todo de Siria, Afganistán, Sudán, Myanmar y Somalia. Esos son los 5 primeros países, esos son estadísticas de Naciones. ¿Y a dónde van? Uno diría, a Europa y a Estados Unidos. No. Turquía, les ahorro, Pakistán, Uganda, Sudán, y sí, en quinto lugar aparece un país europeo, que es Alemania. Pero si la lista fuera de 10, los otros 5 países tampoco son europeos y tampoco es Estados Unidos. Es decir, los que sufren el tema de los refugiados en el mundo no somos nosotros, no nos están invadiendo a nosotros. Y utilizo esta expresión invadir adrede porque la están utilizando mucho la extrema derecha. No es la Unión Europea la que percibe mayor número de refugiados, esto está claro. Ni lo era en 2005, ni lo ha sido nunca. Segundo lugar, lo que sí ha producido la crisis de 2005 fue
como una especie de descomposición de la Unión Europea. De repente todas las solidaridades, todo esto que hablan los tratados, todos nuestros principios, a la hora de ponerlos una cosa detrás de otra, qué hacer, todo esto se fue al traste. Y fue imposible llegar a un acuerdo que estableciera cómo se reparten cuando hay que acoger a los miles, millones en ese momento, de refugiados que entraban por Grecia, o luego por el sur de Italia, o ahora, donde más están entrando gente que llega desde el norte de África, es un país llamado España. España esto lo gestiona de otra manera, que no los acogen, y me los estoy quedando yo, excepto los marroquíes a los que devuelvo porque tengo un acuerdo con Marruecos. No voy a entrar en ello. Y frente a esto, frente a esta descomposición de la Unión Europea, conviene ahora recordar dos cosas. Primero, la Unión Europea es la primera zona en la historia, iba a decir de la humanidad, pero la humanidad es muy larga, en la historia de los estados modernos, en que un grupo de estados deciden renunciar voluntariamente a parte de su soberanía para ponerla en unas instituciones comunes y funcionar como socios, pero compartiendo algunos aspectos de soberanía. Y esto es algo ejemplar, nunca antes había ocurrido. Como es ejemplar que la Unión Europea sea la primera zona del mundo donde han llegado a acuerdos de total libre circulación, claro que no en toda la Unión, hay una geometría variable, pero en el espacio Schengen. Es decir, yo discuto, por ejemplo, que cuando un español va a trabajar a Francia, debemos llamarle inmigrante, no emigrante, no, pero si está, es que hay que empezar a pensar en términos europeos, trabaja ahí al norte, lo mismo que si se va al País Vasco, quiero decir que es que tiene exactamente las mismas posibilidades. Ya sé que esto es un poco discutible, pero tenemos la libertad de ir a trabajar a Suecia, iba a decir Suiza no quita, a Suecia. Bueno, pues el que quiere ir a trabajar a Suecia, pues que se vaya a Suecia. Quiero decir que tiene plena libertad, plena igualdad de derechos, ¿no? Y esto, sin embargo, esta Unión Europea es la que ahora se está comportando de esta manera. Bueno, en la ONU se ha ido avanzando en esto con mucha lentitud. No les puedo contar esto en detalle, pero déjenme que además de otra cosa cuente, porque los sociólogos a veces, o los politólogos, o los juristas, cuando hablamos de esto hablamos de instituciones, normas, etc. Y también cuentan las dinámicas de las personas. El hecho de que Kofi Annan, el año 2006, decidiera que iba a tener un representante especial del secretario general de la ONU para la migración internacional y que nombrara una personalidad como Peter Sutherland, que tuvo la mala suerte de morir justo la víspera de que se le inaugurara el pacto, el año anterior. Peter Sutherland creó un pequeño equipo que fueron estableciendo poco a poco las bases de lo que ha acabado siendo el Pacto Mundial. Y en estas cosas cuentan estos pequeños detalles que entonces pasó también a mí completamente desapercibido. ¿Cuándo se empieza a formular el Pacto Mundial? Tengo un reloj. La primera vez que se habla del pacto es en la Agenda del 2030. En la Agenda del 2030 hay un objetivo que habla de migración y movilidad, como lo dice en plural, ordenadas, seguras, regulares y responsables. La palabra responsables luego ha desaparecido. Pero primera recomendación de lectura de hoy, porque todo buen profesor, no digo que yo lo sea, pero en fin, debe recomendar lecturas. Primera recomendación para hoy, la Declaración de Nueva York para Refugiados e Inmigrantes. Este es el momento en que se abre el proceso, y ahí está toda la filosofía del pacto, en que se abre el proceso para la elaboración del pacto. Lo buscan, seguro que lo encuentran en internet. Esta tiene compromisos que aplican tanto a refugiados como a migrantes, porque tienen partes comunes, otros para migrantes, otros para refugiados, y dos anexos. El primero de ellos, el marco de respuesta para el tema de los refugiados, es el equivalente al Pacto Mundial para las Migraciones, pero su texto definitivo está ya aprobado, es ese anexo. Y sin embargo, el segundo anexo hacia un Pacto Mundial, este es el que abrió todo el proceso de elaboración del pacto que se fue a aprobar 2 años después. Tuvo un largo proceso, en medio de esto cambia el secretario general, António Guterres, el portugués, era secretario general de ACNUR antes, y por tanto va muy bien que pase de ACNUR, que se ocupa de refugiados, a la Secretaría General. Nombra
como su representante personal a Luis Abnur, también una mujer jueza muy activista en estas cuestiones, y hay todo un proceso de consultas, balances y negociaciones, y se llega al 13 de julio del 18, que como dice ahí, fue una fecha feliz para los que defendemos que las migraciones hay que trabajarlas internacionales de otra manera, y sobre todo porque de repente nos daba un texto que podemos defender en público. Pero, y este es el famoso detalle, se decidió, y en ese momento 192 de los 193 estados de Naciones Unidas apoyaban el pacto. El único que no apoyaba era Trump, no diré Estados Unidos, era Trump, porque él retiró, nada más llegar a la presidencia, retiró a Estados Unidos de la negociación el año 16, que es cuando él llega a la presidencia. Pero ¿qué pasa? Entonces, pasa que una vez que se aprueba esto, entre julio y diciembre, que es cuando se convoca la conferencia para aprobarlo, las web de extrema derecha, especialmente en Europa, varias de ellas estimuladas por este ex asesor, o sigue siendo asesor áulico de Trump, Bannon, que se pasea por Europa predicando cómo debe cambiar el mundo, se dedicaron a atacar sistemáticamente el proyecto de Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con un argumento a todas luces falso, que era que atacaba la soberanía de los Estados. ¿Cómo atacar la soberanía de los Estados? Un pacto, que luego explicaré, que no obliga a nada, que no se mete, que reconoce expresamente el tema. Entonces hay que verlo. Es que hay que saber distinguir, que decía Machado, las voces de los ecos. Es que oímos el eco, pero en lo que están pensando es algo cierto. Este pacto ataca todo lo que ellos dicen que hay que hacer sobre las migraciones. No ataca la soberanía de los Estados, ataca lo que dice la extrema derecha, y ataca su ataque, que no se atreve nunca a verbalizar, a los derechos humanos. Esto de que el pacto hable de que los inmigrantes son personas que tienen derechos más allá de las fronteras de su país, esto les inquieta, porque ¿quiénes son esos que vienen aquí con derechos? Esto es lo que les inquieta. ¿Qué ocurrió con esto? Que de repente se empezaron a descolgar países. El primero que se descolgó, no os extrañará, países europeos. El primero, la Hungría de Orbán. No me atreveré a calificarle, en fin, este señor que dirige, porque ha sido elegido por su país, conviene recordar que a Hitler también le eligieron en Alemania. Hitler no se impuso, Hitler le eligieron, una vez que le eligieron, él hizo lo que hizo. Le eligieron a Orbán, se retira, a continuación se retiró, que da más vergüenza todavía, Austria, cuando era presidenta de turno de la Unión Europea, y a continuación se han retirado prácticamente todos los países de la comunidad de la Europa del Este, todos excepto Rumanía, y esto es la consecuencia de este posponer el pacto. Perdón, estoy dando. ¿Qué no hubo durante ese periodo? Durante ese periodo, tanto Naciones Unidas como la gente que defendía el pacto, lo que no hicieron no fueron muy activos en la defensa del pacto. Y esto fue un gran error. Es decir, como 192 países lo apoyaban, ya está. Ya puedo descansar, ya puedo irme de vacaciones en el mes de agosto, porque esto ya en diciembre lo aprobamos formalmente. Y mientras tanto los otros se dedicaron a atacar. Y no hubo una defensa activa del pacto. Esto, gente, como dice ahí Newland, gente que ha trabajado en esto, reconoce que es que, claro, fue muy bonito llegar a Marrakech y decir allí bonitos discursos defendiendo el pacto, pero esos discursos tenían que haber sido mantenidos desde julio hasta diciembre para llegar a Marrakech con mucho más apoyo. Y el pacto es fácilmente defendible. El pacto ayuda a los estados a gestionar un problema como son las migraciones internacionales. Y ayuda tanto si lo que tú quieres es controlar y restringir las migraciones, como si lo que quieres es ordenar las migraciones y que se produzcan de un modo ordenado y seguro, como dice el titular. Bueno,
formalmente se aprueba el 10 de diciembre en Marrakech, en el 70 aniversario de la Declaración Universal, pero luego se aprueba formalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero la vergüenza de esto está en que en el mundo no, la mayor parte de los países del mundo han aprobado esto. 11 países de los 28 Estados miembros de la Unión Europea no aprueban el pacto. Y el único país que después de aprobarlo se ha retirado ha sido Brasil, cuando Bolsonaro llega al poder. Nada que extrañar, porque es un discípulo de Papa. Bueno, no me voy a entretener en la cosa del secretario general. ¿Qué dice el pacto? Esto es la autodefinición, pero en vez de leer la autodefinición, déjenme que les diga, en esa autodefinición que acabo de pasar, que está en el punto para los que quieran leer el pacto, no está en el punto, en fin, es uno de los puntos iniciales del pacto, aquí hay un reconocimiento. Ningún Estado puede gestionar por sí mismo el tema de las migraciones internacionales. Esto es un hecho. Segundo, hay una finalidad, fomentar la cooperación internacional. Tercero, hay una limitación. El pacto no es vinculante. Por tanto, si no es vinculante, nunca puede atacar la soberanía de ningún Estado. Y en último lugar, hay una consecuencia. El pacto respeta la soberanía de los Estados. Bueno, el pacto, en el libro, y no es para que compren el libro está el texto, hay una larga introducción, luego el texto del pacto y 23 capitulitos sobre los 23 objetivos, muy cortos. Pero luego les daré la referencia para que lean, porque la segunda lectura no es el libro, sino el texto del pacto. Les daré la referencia en internet. El pacto se basa en estos 10 principios, que no me entretengo en analizar, los pueden ver ahí, pero el hecho de que aquí aparezca el tema de la soberanía nacional sirve para romper esta idea de que esto ataca la soberanía de los Estados. No. Y el hecho de que aparezcan los derechos humanos es porque aquí el pacto se concibe como un desarrollo del derecho internacional de derechos humanos. Y esto es la buena visión del pacto. El pacto tiene 23 objetivos. Los voy a ir enumerando, pero brevemente, no me puedo entretener en ello. Primero, conocer los temas de información, mejorar los datos, etc. Segundo, minimizar los factores estructurales que producen las migraciones internacionales. Tercero, dar una información exacta de todos los pasos que hay en las etapas migratorias. Velar para que los inmigrantes tengan papeles, no papeles de legalidad, sino sus papeles personales, pasaportes, pruebas de identidad. Las organizaciones que trabajan con inmigrantes saben muchos de los problemas que esto causa. Quinto, mejorar las vías de las migraciones regulares. Sexto, facilitar la contratación equitativa y el trabajo decente, es decir, toda la doctrina de la OIT está condensada en 4 páginas del pacto. Séptimo, reducir las vulnerabilidades de la inmigración. En séptimo lugar, salvar vidas y emprender iniciativas para buscar y proteger a los inmigrantes desaparecidos. Luchar contra el tráfico ilícito de personas, esto hay que relacionarlo con la quinto, de mejorar las vías irregulares. Luchar contra la trata, como un objetivo básico del pacto. Gestionar las fronteras de modo integrada y coordinada. Aumentar toda la previsibilidad de los procedimientos administrativos. Un procedimiento administrativo bien establecido es siempre algo previsible y no es algo que depende de la voluntad del funcionario de turno. Utilizar la detención de los inmigrantes como último recurso, es decir, no, esto de meter a los inmigrantes en centros de internamiento, no, cualquier cosa menos esa. Y dice, sí, es que ha delinquido. Bueno, si se han delinquido, igual que si yo mato a alguien, pues claro, iré, ¿cómo se va a la cárcel? A todas. Pues me llevarán a todas. Pero lo mismo con los inmigrantes. Mejorar todo el tema de la gestión de los consulados, que es siempre un cuello de botella en toda la gestión de los procedimientos de la inmigración. Prestar a los inmigrantes, facilitar el acceso a los servicios básicos de los inmigrantes, empoderar a los inmigrantes y favorecer su plena inclusión. Si todas las políticas de integración entrarían en
objetivo decimos esto, eliminar la discriminación y favorecer un discurso no buenista. No dejen que les digan, es que esto que dice es puro buenismo, que yo no estoy hablando de buenismo, no hablo porque la solución del mundo es, ahí ahora está habiendo elecciones primarias a la presidencia de Estados Unidos y no lo habrán oído, pero eso se lo cuento yo. Una de las candidatas de los demócratas es una señora que escribe libros de autoayuda y que dice que los problemas del mundo se resuelven con amor. Bueno, este no es un libro. Los problemas del mundo no se resuelven con amor. No hablamos de buenismo, hablamos de justicia, que es otra cosa. Y no hay que dejarse engañar con esto. Es decir, que a todos los que hablamos así, y hablaré en contextos menos favorables, es que ya veis que os considero un ambiente favorable, pero hablaré y diré que no, a mí no me tache de buenismo, es puro realismo. Si yo cuando hablo de integración de los inmigrantes digo, lo hago por ellos, que lo hago por nosotros, si es que es bueno para nosotros, también para ellos, claro, pero esto es bueno para nosotros, como sociedad, es bueno para nosotros, ¿no? En fin, no tengo mucho tiempo, o sea que esto, bueno, en 18º lugar, el reconocimiento de las cualificaciones y otros temas adjuntos, que siempre es un problema complejo. Favorecer, esto es algo que siempre piden los países de origen, que las diásporas puedan ayudar a sus países, etc. Promover la transferencia de remesas y favorecer que sean seguras, ordenadas, facilitar las condiciones de regreso y de admisión de los inmigrantes cuando están, la transferibilidad de la seguridad social y favorecer la cooperación internacional. Todo esto en el plan, además de 23 grandes objetivos, se plasma en 187 acciones. Estas 187 acciones nunca hemos tenido una recopilación tan grande de qué es lo que hay que hacer a nivel internacional en este año. Esto se puede resumir, hay toda esta complejidad, hay tres tipos de objetivos. Unos, reducir los factores negativos que llevan a la inmigración, a migraciones forzadas, desde la pobreza, falta de desarrollo, por el cambio climático que va a tener y va a ir teniendo importancia reciente. Piensa ahora en las Bahamas, donde han quedado absolutamente devastados por el huracán. ¿Qué van a hacer los de las Bahamas? Emigrar. ¿A dónde? A Estados Unidos. Estados Unidos hizo una cosa buena y una cosa vergonzosa. La cosa buena, cuando esto les ayudó, mandó un barco y subió y llegaron a la Florida un barco con miles de gente de Bahamas acogidos por Estados Unidos. A continuación hizo una cosa que no salió tanto en la prensa, que fue rechazar a otros cuantos miles, escuchen lo que les voy a decir, porque no tenían documentos que acreditaran quiénes eran. Oiga, que acaba de pasarme un huracán que ha destrozado todo lo que yo tenía, mi casa, que yo no voy con el pasaporte en la boca. No les dejaron subir a otros barcos porque no tenían documentos. Una cosa, bueno, hay luego los que amplifican los beneficios de la inmigración y para las personas, comunidades y países de origen y destino, y luego hay, otra vez, los que ponen orden en el proceso de la inmigración a través de comprenderlo mejor, de mejorar las políticas y de la cooperación internacional. Bueno, un avance de valoración, porque si no, no voy a terminar. Primero, esto es, en mi opinión, todo esto es ya una opinión personal, pero insisto, como ahora en los artículos académicos hay que poner al final quién te ha pagado para escribir eso, a mí no me ha pagado nadie para decir esto. Yo nunca he trabajado para la ONU en este tema. Nadie me ha pedido que lo hiciera, nadie me paga, lo digo porque yo creo que es así y estoy muy convencido de lo que digo. Esto tiene una ambición extraordinaria. Nunca la ONU había podido llegar a un documento como este. Por esto es un hito, en mi opinión. El pacto se basa, y lo dice, en el derecho internacional de derechos humanos. Dice, bueno, estos son solo palabras. Las palabras cuentan, para bien y para mal. Y en esto cuenta, pero esto quiere desarrollarse como un aspecto de los derechos humanos. Reduce los factores negativos, propone acciones para reducir los aspectos negativos y para ampliar los beneficios de la inmigración. Y eso es uno de los aspectos donde hay que
criticar, pero ahora lo explico. El pacto es, dice, un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. Y uno puede pensar, pues eso no vale para nada. Si el año 2016, en la Declaración de Nueva York, se hubiera planteado elaborar un pacto de cooperación vinculante jurídicamente, no estaríamos hablando aquí. No estaríamos hablando porque no hubiera llegado a ningún sitio, porque en ese momento la Asamblea General de Naciones Unidas se hubiera vaciado, porque nadie quiere un pacto vinculante, porque ya tenemos una convención de Naciones Unidas para los trabajadores migrantes y sus familias que han ratificado unos 40 estados de los 192 de la ONU, ningún estado desarrollado. Es decir, no hubiéramos llegado a ningún sitio. Entonces dice, ¿es mejor que esto hubiera sido vinculante? En un mundo ideal, sí. En nuestro mundo, eso es imposible. Esto no hubiera ido a ningún sitio. Entonces el pacto no es un tratado, no es de obligado cumplimiento, por tanto ataques a la soberanía ninguno. No presenta un conjunto de normas jurídicas, no. No contiene objetivos específicos que haya que cumplir en un plazo, tampoco, ninguno. Ni aporta compromisos presupuestarios. El pacto, sin embargo, es un cambio radical en el arranque de cualquier conversación. En esto, hasta ahora, es mucho más fácil decir que no y criticar, sobre todo los académicos, esto se nos da muy bien, decir, esto que ha hecho el gobierno está mal, porque no sé qué, es que transponen la directiva, qué sé yo, de reagrupación familiar, y tiene esta limitación, y esta, esto lo hacemos. Pero ahora, cuando a ti te preguntan qué hay que hacer, bueno, esto de que es más fácil decir que no que sí, recuerden el Parlamento británico, esta institución histórica a la que todos tantos hemos mirado, diciendo 7 veces no al Brexit en una hora. Y llevan un año sin ser capaces de decir qué quieren, pero saben lo que no quieren. Bueno, no me voy a meter con ellos, que bastante problemático. Pero este texto es un cambio radical en la conversación. Ahora ya tenemos una gramática, ahora tenemos un lenguaje y ahora tenemos un texto. Ahora cuando dice, ¿qué hay que hacer? Yo digo, vamos a empezar por el pacto. Y cuando hablo ahora con administraciones, he tenido ocasión de hablar con algunas uno de estos días, con gente del gobierno vasco, decía, es que lo que tienen que hacer es, en el pacto que quieren firmar, poner, esto va en la línea del pacto de Naciones Unidas para la migración. Este es el buen arranque. ¿Que tiene limitaciones? Ya les adelanto que sí, pero que aquí se puede, que esto tenemos un documento para trabajar, cosa que no teníamos hasta ahora. Con claras guías para la acción. Dice un autor que esto es como un banco de ideas, es decir, de tantas cosas que se sugieren ahí que se pueden hacer. Y hay claros compromisos morales y políticos. Bueno, esto, una que me he pasado, venía a decir una cosa, esto de que nadie espere que cambie esto radicalmente las prácticas. No, esto no va a cambiar radicalmente nada, pero dentro de unos días, delante de la Secretaría de Estado de Inmigración Española, le voy a decir, ustedes han firmado el pacto, ustedes tienen que empezar a hacer cosas, por entre otras cosas porque el pacto les obliga a hacer cosas concretas y lo voy a decirlo. Digo que esto es la tarea de nuestra generación, y aquí esto es una cita de Kant, para decir, la primera parte es muy complicada, porque en Kant hay en la paz perpetua como un sentido teleológico de la historia, pensando que la humanidad va cada siempre a mejor. Claro, estamos a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Ilustración, por fin es el siglo de las luces, todo bien mejor, aparece la idea del progreso, y Kant escribe esto de que, bueno, la naturaleza garantiza la paz perpetua y vamos hacia esto y hacia lo que él dice, la ciudadanía universal. Olvídense de eso, esto es un tema ahora, digamos, pero acuérdense de la segunda parte. Aunque la naturaleza nos esté llevando a la paz perpetua, ¿cómo vamos a conseguir la paz perpetua? Luchando por ella. Él no lo dice así porque él es Kant y vive en su castillo. El sentido práctico es suficiente para obligarnos a trabajar a todos, por conseguir este fin y que no sea una mera ilusión. O sea que hay que trabajar por ello, no nos lo ganamos. ¿Qué hay que hacer? Conseguir que esto sea la ley. Ya has dicho que esto no es un tratado, no es una ley, pero por eso lo entrecomillo. Conseguir que esto sea la ley, y mientras no sea la ley, que sea la vara de medir. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es ley, no es obligatorio en ningún sitio. Nos tenemos que acoger a las convenciones.
Nosotros a la Convención Europea de Derechos Humanos, en otros continentes a su convención respectiva. Y ahí sí podemos llegar a un tribunal defendiendo los derechos humanos, pero no en Naciones Unidas. La Declaración Universal, sin embargo, es la vara de medir de los derechos humanos. Es algo parecido que debemos hacer esto, imponerlo. Imponer en este sentido de lograr que se hable de ello. Que cada vez que alguien te diga, es que no sabemos qué hacer. Perdón, no sabíamos antes del 10 de diciembre del 18. Ahora sí sabemos lo que queremos. Lo que queremos es esto, para empezar. Y luego ya seguiremos. Pero que no tengo yo programa, claro que tengo. Como diría el otro, programa. Es decir, que aquí tengo bien muchas cosas. No estaría fácil, porque vivimos tiempos convulsos en tema de la inmigración. Porque cada vez que uno se pronuncia sobre esto, es un tema bien complejo. Más que el tema de la migración, el tema de las políticas migratorias o de las percepciones de la inmigración. La inmigración en sí mismo es un fenómeno bien complejo, pero hoy la complejidad va a esto. Segundo, porque nos movemos en el campo de los prejuicios. Todos conocen la cita de Einstein, pero Chamfort, un moralista de la época de la Revolución Francesa, decía que hay que darle un premio al que sea capaz de destruir un prejuicio. Claro, esto es un tema bien complicado. Hay dos cosas de las que todo el mundo sabe, o incluso, dejadme que diga esto, o incluso hasta las chicas, ¿sabe? De fútbol. Todo el mundo sabe de fútbol, no se puede discutir de esto. Y todo el mundo sabe de migración. Esto es correcto. A mí me resulta muy difícil hablar con mis amigos de algunos de estos temas, o con antiguos compañeros del instituto. Claro, tengo algunas conversaciones complicadas, ¿no? Y nos cuesta presentar alternativas positivas sobre el tema. Pero ahora tenemos un texto. Hacer que esto sea, ahí juego mucho con los verbos, sabemos lo que queremos, o debemos saber lo que queremos, o debemos querer, o queremos, en fin, este es este juego, ¿no? Y hay que citar a Max Weber, porque estamos aquí muchos sociólogos. Max Weber en aquellas maravillosas conferencias, esto es un texto que pueden leer todos, el del científico y el político, lo pueden leer junto o por separado, esas dos conferencias del año 19, en que Weber dice al final del político, dice, no basta con esperar y anhelar, hay que ponerse a trabajar y responder a los problemas de nuestro tiempo. Esto es lo que hay que hacer, ponerse a trabajar y responder. A nivel de la internacional hay que lograr que la ONU avance en esto. Y esto no me voy a entretener mucho, es establecer consensos, ir concretando algunos instrumentos obligatorios, es decir, porque aquí el plan, el pacto, no hace falta pensar que hay que aplicarlo todo a la vez, no, hay como una geografía variable, hay cosas inmediatas, no se puede esperar a ver si rescatamos o no a la gente en el mar, y una vez que nos hemos rescatado, no se puede esperar 10 días en un barco en alta mar con 100 inmigrantes o 200 inmigrantes hacinados en el barco, esto no se puede esperar, no es un problema de que ya veremos, ¿cómo ya veremos? No, esto hay que arreglarlo ya. Otras cosas, en mago, luchar contra las vulnerabilidades de la inmigración. Es un tema a largo plazo, o el trabajo decente. Pues esto es un problema general, no solo de los inmigrantes, y a largo plazo. Y reforzar la estructura de Naciones Unidas, que ha mejorado mucho, porque justo a la vez que el pacto, la Organización Internacional de las Migraciones, que era una especie de ONG privada, pues ahora forma parte de Naciones Unidas, aunque no en las mismas condiciones que la OIT. Pero en fin, ahí hay tarea que hacer. A nivel nacional, y esto es algo que diré el próximo día, el pacto obliga a que los Estados firmantes elaboren un plan nacional para poner en marcha objetivos y acciones del plan. Y esto, en mi opinión, pasa por hacer una auditoría. Los Estados deben hacerse a sí mismos una auditoría para saber si poner todo lo que dice el plan, las 187 acciones, cómo son mis políticas, cómo son mis prácticas, qué cosas debo cambiar. Es un gráfico bien sencillito, complejo de hacer, pero bien sencillito de conseguir. Esto es lo primero que tenemos. Y luego un plan. Todo esto que dice el pacto, de aquí hay cosas que yo ya cumplo, perfecto, y hay otras cosas que tengo que cambiar. Y hacer de esto, del pacto, una especie de manual de pedagogía. Es decir, que hacer leer el pacto. Decir, y esto digo aquí, por ejemplo, ¿por qué no está en la web de los organismos? Esto lo dije el otro día en una reunión de Cruz Roja, está por aquí, estaba hilo de Cruz Roja, claro, del País Vasco,
Claro, hoy me han vuelto a escribir y decir, no te preocupes, va a estar en nuestra web, como si yo les hubiera obligado a que tengan el pacto en su web. Es decir, que es una manera de difundirlo. Una de las críticas a Naciones Unidas es que aunque el pacto lo encuentren en la web de Naciones Unidas, está, digamos, bueno, los buscadores lo encuentran, pero si tú te pones, entras en la web de Naciones Unidas hasta llegar al pacto buscándolo a través de la web, está un poco complicado. Voy a terminar, y termino con esto. ¿Uno puede pensar que de esto vamos a llegar como a la paz perpetua de la noche a la mañana? No. Aquí hay otra idea de Kant, que era la tercera, que a esto llegaremos de modo progresivo. Y hay que concebir así la historia, más allá de que Kant diga que la naturaleza busca la paz perpetua. Bueno, la naturaleza busca la paz perpetua, pero tenemos que ir caminando hacia ella de modo. Y déjenme que lo lea. Si es un deber y al mismo tiempo una esperanza el que contribuyamos todos a realizar un Estado de Derecho público universal, aunque solo sea en aproximación progresiva. ¿Sí? Esto de ir poco a poco en una dirección. Lo importante es saber hacia dónde vamos y saber que vamos avanzando y saber también una cosa que es triste, pero que tendremos retrocesos, pero que hay que seguir avanzando en esa dirección. No es una fantasía vana, sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco, acercándonos con la mayor rapidez al fin apetecido. Entonces, ¿dónde encontrar el texto? Claro, esto es publicidad del libro, sí, ¿verdad? Gracias. Pero el texto ahí tienen la web oficial donde pueden, y esto yo no les pido que lean el libro, pero lean el texto del pacto. El texto del pacto lo encuentran ahí, lo pueden encontrar a través de un buscador, lo que pasa es que a veces te lleva a la página web de Marrakech y te dice cómo inscribirse para ir a Marrakech. Yo no quiero ir a Marrakech, bueno, quiero ir a Marrakech, pero ya llego tarde a esto. Marrakech está muy bien ir, pero ya a la reunión del pacto no se llega. Esto es lo que critico que la ONU no tenga. Bueno, pues gracias. Comienzo yo, que voy a hacer además las veces de moderadora del debate posterior. Bueno, yo antes de empezar a comentar el libro y el pacto, también quería unirme a los reconocimientos a Lorenzo Cachón. Si soy hoy migrantóloga, lo soy en parte porque ya a finales de los años 90 cayeron en mis manos sus estudios sobre la juventud inmigrante en España y sobre la inmigración. Eso me envejece mucho, pero ya estaba yo en el ámbito, no todavía en el ámbito académico, sí, pero sí en el ámbito profesional. Dicho esto, tiene parte de culpa de que hoy me dedique al estudio de las migraciones. Dicho esto, hay una serie de ideas que mis compañeros pueden recoger en estas intervenciones breves. La primera es, me ha gustado mucho la idea de que esto es un banco de ideas para la acción. Esta mañana en clase con los alumnos de trabajo social les decía, vais a ser profesionales de una disciplina que tiene de particular que estudiamos de manera científica los fenómenos sociales para la acción. Es un banco ideal para el diseño de políticas basadas en evidencias empíricas. Si de algo adolece la imagen de la migración, es precisamente de no utilizar una base empírica para muchas de las afirmaciones que se manejan. Y esto va hilado un poco con algo obligatorio que hay que mencionar después de una nueva convocatoria de elecciones, que es la utilización política o la politización, que ya decían Kassel y Miller en el año 99 que iba a ser una de las grandes tendencias de las migraciones, y era su tendencia a la politización. Ya no hay prácticamente ningún fenómeno político, ningunas elecciones presidenciales, municipales, autonómicas que no estén, que no les afecte el fenómeno migratorio, o que no utilicen de alguna manera el fenómeno migratorio. Y también me gustaría si los compañeros en algún momento podían mencionar la utilización política. Y nada más,
quizás, si, como dice el título del, pues viene muy bien que esté proyectado, dice el Pacto Mundial para la Migración, un modelo para el mar, también me resultó muy sugerente ese subtítulo, un modelo para el mar. ¿Es un modelo para el mar desde cero o es un modelo que ya podemos utilizar de algún país o de algún estado que esté aplicando este modelo con mejor fortuna que los conocidos? Y nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, yo voy a hacer un comentario. Sí, diremos así, sí, si os parece. Bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad y el placer de leer el libro, pero yo creo que muchas cosas que contó Lorenzo... hago una sugerencia, ¿por qué nos presentáis a la larga? No todos es que nos ha presentado el decano. Sí, pero bueno, por si alguien no le llegó, soy Mico Stanek, soy profesor de sociología y me ocupo bastante de migraciones. Entonces, por si alguien se ha olvidado en esta hora. Entonces, volviendo, vamos a ver, a ver, que ahora se me perdió el libro. He leído el libro, muchísimas gracias. Entonces, y cuando lo leí, muchas gracias, cuando lo leí, me surgieron algunas dudas y ahora tengo un problema, ¿sí? Bueno, realmente dos problemas, porque lo que voy a decir digamos, entra en conflicto con lo que dijo Lorenzo, es decir, que claro, es muy fácil criticar, ¿sí? Es muy fácil desde ahí, desde el pupitre, pues, emitir opiniones y no hacer nada, ¿sí? Y esto posiciona a cualquier crítico o a cualquier escéptico como yo creo que estoy tomando este papel ahora, ¿sí? Pues lo posiciona en una situación bastante incómoda. Y dos, cuando se lo comenté a mi mujer anoche, dijo, pero ¿cómo vas a decir esto a Lorenzo? Entonces estoy, por partida doble, estoy un poco incómodo, pero lo voy a decir, ¿sí? Vamos a ver, estas 23 puntos, hay varios, ¿sí? Y animo a leer. Hay varios que realmente son necesarios, ¿sí? Son necesarios, y la verdad es que es una gran alegría que han sido recogidos, ¿sí? Pienso aquí en, por ejemplo, lo de mejorar los datos, ¿sí? Coordinación en la recogida y gestión y procesamiento de los datos es fundamental, ¿sí? Porque con el conocimiento yo creo que se buscan mejor las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, un mero hecho de que, bueno, seamos cada vez mejor, ¿sí? Con mejores datos, que las migraciones no se producen por la miseria, sino más bien pues porque los países o las sociedades salen de la miseria y tienen capacidad, ¿sí? de invertir en el viaje migratorio, pues esto lo debemos a los datos, a la investigación, ¿sí? Por ejemplo, el punto de garantizar servicios básicos, ¿sí? Que parece obvio, pero realmente en práctica no lo es, ¿sí? Otro que me parece fundamental, el de reconocimiento o intentar reconocer los títulos, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Que supone un reto, ¿sí? Pero me parece que es fundamental para tener una migración ordenada, ¿sí? Y con beneficio tanto para los actores, ¿sí? Para los propios migrantes, como para los países de destino y países de origen. Pero hay algunos puntos que despiertan mis dudas, porque yo no sé si hasta cierto punto, entre comillas, no dinamitan el documento. Y es básicamente, a mí lo que me llama la atención es el punto 2, ¿sí? Que dice, si me permitís, minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, ¿sí? Es decir, lo que se propone es dar con algo para que no haya conflictos, no haya violencia y para que la gente viva en bienestar. Algo que yo creo que es bastante difícil de conseguir, ¿sí? Es decir, y si me permites, yo me permito este comentario, yo creo que por la amistad que nos une, es como plantear comprar un unicornio, ¿sí? Es decir, me parece que es como buscar algo que es casi imposible de... Claro, y tenemos un conjunto de elementos, ¿sí? de objetivos que me parecen bastante realistas, difíciles
son retos, pero son muy realistas, y que no sé si realmente domina un poco toda la letra de este pacto. ¿Sí? Siento mucho ser crítico o ser escéptico, pero es una crítica o un escepticismo, espero que constructivo. ¿Sí? Y solo esto. Muchas gracias. Pues yo me presento, yo soy Alberto del Rey y también como mico me dedico un poco a algunas cuestiones relacionadas con migración, ¿no? Para mí es un placer estar aquí y yo no tengo mucho que decir de lo que se plantea en el libro porque, bueno, creo que a mí me ha gustado, no lo he leído entero, pero las partes que he leído me parece que proporciona bastantes elementos importantes para reflexión, ¿no? Yo creo que tomando el hilo de la presentación inicial que hizo Mico sobre Lorenzo, no sé si la intuición que tuvo en los 90 en empezar a hablar de la migración, yo creo que también este libro también tiene una buena oportunidad porque aparece en un buen momento, y en un contexto poco desfavorable. ¿Y a qué me refiero? O sea, hoy día hablar de un pacto sobre las migraciones a nivel mundial, el contexto no es el mejor. O sea, ha comentado lo del Trump, pero a nivel europeo el Brexit no deja de ser o no deja de haber un aspecto por debajo que afecta justamente a las migraciones, ¿no? Pero bueno, también es una buena oportunidad y mira, sería bueno intentar hacerle llegar que vamos a empezar, se supone, con una campaña política donde el tema de las migraciones siempre es un elemento muy relevante, de que ojalá, aunque solo se mirase en el índice, estaría bien que estos hombres que no son capaces de ponerse de acuerdo, pues que tomen algunos acuerdos iniciales, ¿no? sobre qué se puede hacer o qué involucra hacer la migración, ¿no? Y yo, mirando las cuestiones y por algo que he trabajado, me parece que además el libro hace de las cosas que yo me he fijado o de los puntos, porque a veces me interesa por las cosas que yo he trabajado, yo destacaría dos puntos que me parecen muy relevantes en plantearlos en una perspectiva mundial o de globalización, y que a veces se ve o se tiende a ver como es algo propio de los países. Uno tiene que ver con la integración y el retorno, ¿no? En el objetivo 21. La gente tiende a pensar que, bueno, si no quiero migrantes, los tratas o de frenar o los dificultas a veces la integración en el país. Y esto, primero, no es un aspecto que depende de los países. El que alguien se quede o no se quede en un país no depende de cómo, a veces, las opciones que te ofrece el país, sino las opciones que tú tienes en el país de origen, ¿vale? Y a veces cosas contraproducentes cuando un país busca, y hay muchos pactos de que los inmigrantes no se acaben quedando, una forma de facilitarlos el retorno es favoreciéndoles la integración. Y esto, por ejemplo, con la crisis, lo que se demostró era que los migrantes que volvían a sus países eran aquellos más integrados, aquellos que habían accedido a la nacionalidad, porque es el vehículo que a veces, es decir, el facilitarlos que estén aquí bien, facilitas que aquellos que se quieran ir se puedan ir, ¿vale? Y cuando tú dificultas la integración de muchos migrantes, estás a veces dificultando la posibilidad de retornar, porque si no logran sus objetivos, no lo van a conseguir. Entonces, es una cuestión que involucra origen y destino y que a veces no se tiende a ver. Y el otro objetivo que a mí me parecía muy relevante, como se plantea, es el tema también de las remesas, que eso se tiende a ver de que si los países ven que esto es una fuga de dinero o no. Y primero, las remesas no es un dinero de los países, es un dinero de la gente, ¿vale? Y también la cuestión a veces de que cuando se plantea, bueno, pues si tienes una presión migratoria, ¿qué hago para gestionarlo? Pues el facilitar las remesas, el facilitar que esta gente pueda poner en marcha procesos productivos o ayudar a su familia, pues es una forma también que a veces ayuda a gestionar la migración. Y luego volvemos a un tema, de que es un tema global que a veces se plantea en perspectivas nacionales y es un completo error, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas gracias por haber lanzado esta obra que me parece que nos da muchos elementos, ¿no? para debatir. Pues bueno, gracias y pues, soy la última a presentarme y muchos de vosotros ya me conocéis, he sido su profesora, me han sufrido, algunos que otros, hay caritas que conozco muy bien. Soy Raquel Guzmán y llevo, bueno, he trabajado
he accedido al tema de la migración un poco por experiencia propia. Y la obra de Lorenzo, quiero decirte, Lorenzo, que ha sido una gozada haber disfrutado de tu clase como tal, porque te he leído muchísimo, pero me llegó en un momento en que yo necesitaba sistematizar y comprender qué pasaba en mi experiencia como migrante, en un lugar donde yo estaba en una situación de migrante cualificado de alguna forma, pero que chocaba conmigo había una disonancia muy fuerte en cuanto al diseño de esas políticas y la forma en la que se concebía a la gente. Y cuando uno estaba en las filas de migración y veía que había gente que no podía comunicarse con alguien que tenía que darle información, yo decía, no, aquí algo chirría y chirría muy fuerte, porque al final la obra de Arendt me ayudó muchísimo, el derecho de los otros, es decir, ¿por qué nuestra condición, nuestro fenotipo, nuestra nacionalidad no nos permite acceder a todo lo que estamos supuestamente vinculados en una sociedad global? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos hace falta para volver a resaltar la cuestión sobre la humanidad? Y el límite sigue siendo la ciudadanía, y una ciudadanía construida además a raíz de una conceptualización muy fuerte laboral. Eres ciudadano mientras seas un trabajador. Eres un trabajador de determinadas características en función de tu nacionalidad. Eso fue lo que me llamó, lo que me atrajo de las migraciones, y además que veo que constantemente y se sigue reflejando en nuestra experiencia en el mundo actual. Entonces, cuando sale tu libro, cuando tengo por fin acceso a él, que me ha llegado, yo necesito más tiempo para volver a darle otras 2 vueltas, una de las cosas que me interesó más dentro de los objetivos, bueno, los principios rectores recogen la experiencia de la perspectiva feminista, de la perspectiva de género, pero dentro de los objetivos yo veo que ahí todavía nos hace falta volver a retomar esa experiencia ya no hablo solo de la cuestión de género, en mi caso, yo estoy hablando fundamentalmente, y mis alumnos ya me alucinan un poco con esto, de la visión interseccional sobre el acceso a los derechos, de qué es lo que está pasando con el posicionamiento que tenemos como sujetos en nuestro mundo social y cómo nuestras diferentes identidades no nos permiten acceder de una forma regular y ordenada en la cuestión de los derechos. Otra de las cosas, de los objetivos que tomas aquí y que me parece fundamental, recuerdo cuando hablaba México, siempre me preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Y yo, un trámite, necesito homologar, necesito renovar mi carnet, y era el mundo de los trámites. Y cuando empecé a leer a Dorothy Smith y vi el tema de la etnografía institucional, de cómo condiciona nuestra vida eso, y cuando lo veo en el pacto, que lo recoge como algo fundamental, es fundamental. Es fundamental sentirse que formas parte de esa red normalizada de alguna forma. Los sociólogos lo entrecomillamos porque lo normalizado no existe para nosotros, todo es una construcción social un poco extraña, pero ¿cómo necesitamos de verdad esos nodos para poder fluir dentro de la sociedad? Entonces eso es una de las cuestiones que me parece muy importante recoger, pero también muy difícil, como dice Mico, porque siempre es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú necesitas un trabajo para poder empadronarte o necesitas empadronarte para poder trabajar, pues ¿por dónde comienzas? Y cuando no puedes acceder a un trabajo en la misma situación que los otros, porque simplemente tu título no ha sido reconocido en función del estándar en el que esté situado tu país, ¿cómo condiciona ese precontexto del que vienes? Es algo muy criticable a nivel institucional y que las políticas lo reflejan muchísimo. O sea, esa estratificación que tenemos interna, incluso en las políticas españolas, sobre la ciudadanía de los ciudadanos comunitarios y los extracomunitarios, el ya marcar con una X a los ciudadanos, yo creo que es una cuestión muy pendiente en toda la normativa y que el pacto debería de verdad dar luz hacia esa línea. Y bueno, felicitarte por el libro y que esperemos abrir un debate al respecto, y sobre todo un tema más, ya no hablo mucho más de verdad, es la cuestión de la gobernanza, que se recoge de fondo en el cariz del pacto, pero ¿cómo vamos a situar a todos esos agentes si finalmente la no vinculación muchas veces exonera a esas instituciones para poder hacer algo y tirar hacia adelante con respecto a cómo hacer una migración global, inclusiva, justa, en el marco de los derechos humanos? Gracias. Le damos a Lorenzo el derecho a la réplica por alusiones, como en el Congreso. No, como en el Congreso no, son algunas consideraciones y en orden. Una cosa que tú decías, yo sí que creo que de las cosas que ahora
conviene empezar ya a criticar ya a los políticos en campaña, es que dejen de manipularnos con el tema de la inmigración. O sea, que sobre esto es seguro que van a surgir ahora ideas que son... A veces he dicho una cosa paradójica, cuando había el bipartidismo, ya no estamos en eso, afortunadamente, pero cuando había el bipartidismo yo decía que a nivel de discurso vivíamos mucho mejor, dejadme que diga esto, ya sé que os va a sorprender, cuando gobernaba el PP. Entonces, ¿cómo? Porque el PP cuando gobernaba hacía menos demagogia, pero cuando gobernaba el PSOE, el PP le ponía caldo. La mejor prueba es cuando el PP, cuando el PSOE ha ido a aprobar, yo siempre he defendido que el cambio más importante en las normas de inmigración en España fue el reglamento del 2004. Del 2004, luego ¿cómo se dice? La regularización extraordinaria del 5, el PECI. En aquel momento el PP puso a caldo todo el reglamento. El PP ha gobernado un montón de años, ha podido cambiar el reglamento y no lo ha cambiado en lo básico. ¿Por qué? Porque el reglamento era bueno. Porque el reglamento, por ejemplo, una cosa que criticó el PP muchísimo era lo de la regularización por arraigo. Esto lo puso a parir, con perdón. Ha podido cambiarlo durante un montón de años. No lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque eso es una medida muy inteligente, por cierto, recogida en el pacto. En el Pacto Mundial no se recoge nada de regularizaciones extraordinarias. Esto sería muy avanzado. Esto a algunos les parece, a mí me resulta inimaginable que eso se pudiera abordar siquiera. Pero sí que se recoge. La regularización dice individual, que es la regularización en definitiva por arraigo. O sea que esto, lo primero es desear que no nos manipulen demagógicamente con el tema de la inmigración en campaña. Y claro, como ahora hay un partido que ha hecho de esto el eje, y de la defensa de la patria, el eje de toda su argumentación, pues resulta que la tentación es que algunos otros partidos por ahí le vayan recogiendo el discurso, que le recogen el discurso porque sí, y le recogen el discurso para ver si le roban a algún votante, ¿no? Mico, lo que dices es muy cierto. Si es que, vamos a ver, ese famoso objetivo 2 puede tener incluso algo paradójico, porque yo creía que era lo que me ibas a contar. Si tú fomentas el desarrollo de los países, va a haber más migración, al menos en la primera etapa. Él lo ha dicho en algún momento de la presentación, que la migración no va, como dicen las teorías neoclásicas, de los países más pobres a los países más ricos. Si es que los países más pobres son tan pobres que ni siquiera sus personas pueden pensar en inmigrar. Si es que no emigran la gente muy pobre. La gente muy pobre es que no es que no tenga dinero, es que no puede imaginar lo que es migrar. Además de eso, no tienen dinero, ni ellos, ni sus familias, ni sus comunidades, ni sus países. Entonces, ¿de dónde vienen? Vienen de los que son menos... Paradójicamente, el inicio del desarrollo de los países lo que produce son un impulso emigratorio significativo. Pero a pesar de eso, yo creo que es bueno el objetivo 2. ¿En qué se plasma el objetivo 2, en mi opinión? En una especie, bueno, no voy a utilizar esta expresión, pero en fin, nuestro continente de referencia, pues se puede pensar que es Latinoamérica, históricamente por una serie de razones, pero nuestro continente geográfico de referencia es África. Si nosotros, recordad aquello de América para los americanos, tan imperialista en su tal, nosotros deberíamos decir, África es nuestro continente, nosotros tenemos que velar por África, nosotros Europa, nosotros tenemos que hacer un plan Marshall. ¿Esto quiere decir colonizar África? No, ayudarles, cooperar con ellos para fomentar el desarrollo de nuestros países. Un presidente, no recuerdo qué país, africano, decía que ellos no queremos ayuda, queremos que compren nuestros productos. Es decir, que al final, una de las claves de por qué algunos de estos países están muy atrasados es precisamente por limitaciones comerciales. En el libro, déjenme que haga una referencia, pero yo les he contado cómo ordenar los objetivos de una manera, pero hay luego en el libro también otro ordenamiento, que es lo que se puede hacer más rápido, a medio plazo y a muy largo plazo. Y muy rápido se pueden hacer los objetivos
el objetivo 1, el objetivo 20, el objetivo 14, el objetivo 4. Es decir, cosas como recopilar datos, reducir el costo de las remesas, mejorar los servicios consulares. Es decir, que de esto suelo decir un sorprendente artículo de prensa, muy valiente y muy acertado en mi opinión, fue del ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, que publicó un artículo en prensa defendiendo el pacto, y yo me alegro que vaya a ser el representante europeo, de política exterior europea, porque eso le va a poner en una posición de apoyar el pacto también a otro nivel, ¿no? Pero yo decía, en el artículo se ha olvidado una cosa, dependen de los servicios consulares, y los servicios consulares y los cónsules y el cuerpo diplomático todavía siguen en la idea de que ellos son para atender a los españoles en el exterior. No, que tú no eres para atender a los españoles, que tú eres para hacer la acción exterior de España. Y la acción exterior de España, entre otras cosas, significa gestionar las migraciones. Y si tú eres cónsul en Quito, lo menos importante que tienes que hacer es atender a la comunidad española en Quito. Lo más importante que tienes que hacer es cooperar para que las personas latinoamericanas del país donde tú estés puedan gestionar permisos allí antes de llegar a España. Transformar esta concepción. Luego hay un segundo grupo de objetivos más ambicioso y difíciles de acordar, el 5, el 15, el 21, que son cosas más. Y luego hay otros objetivos, como un tercer grupo, que son realmente más de largo alcance, ¿no? Y una de las cosas que se puede criticar, el pacto no clasifica todo esto, no matiza, pero en fin, eso es tarea nuestra, que pensar que esto hay mucho compromiso en el pacto, entre países, entre redacciones. Hay cosas muy bien armadas. Cuando uno lee el objetivo del trabajo decente y conoce lo que la OIT ha venido diciendo sobre esto, pues las 4 páginas que ocupan en el libro, las acciones, esto es una síntesis perfecta de lo que la OIT viene diciendo históricamente sobre esto. Muy bien escrito, muy bien armado, muy difícil de realizar. Trabajo decente, fíjate, con la que está cayendo. O sea que, pero dice, ¿esto lo vamos a borrar? No, hombre, no, hay que seguir insistiendo en que hay que mejorar las condiciones de trabajo. O sea que no lo siento. Una cosa muy bonita que tú planteabas, por ejemplo, cuando el año 2008 llega la crisis a España, no el año 2008, el año 2008 los inmigrantes resistieron muy bien en la crisis en España. El año 2009, cuando la crisis les empezó a afectar de modo muy notable, en los datos se veía que muchos españoles se iban de España. Gran parte de esos españoles que se iban de España eran latinoamericanos, sobre todo nacionalizados españoles, que eran los que mejor lo tenían, porque se iban con su pasaporte español, que quiere decir que pueden volver cuando quieran, con tal de que hagan allí no sé qué cosas en Ecuador o en Perú o en Colombia. Claro, ellos eran los que más fácil lo tenían de saber. Los irregulares no se fueron. ¿Por qué? Porque no podían volver. O sea, ellos, sin embargo, sí que se fueron, ¿no? Y, por ejemplo, una de las ideas, cuando se habla de integración, el favorecer acuerdos de doble nacionalidad, esto favorece mucho la integración y favorece la movilidad. Y esto, lo mismo que hablar del derecho de voto, pues una cosa es también, que es un gran inspirador de lo que son las políticas de integración, hay que hablar del derecho de voto, pero y quitarlo de la reciprocidad. Suelo decir que ahora que se habla de la reforma de la Constitución, hay que meter en la agenda política la reforma del artículo 13.2 de la Constitución, para quitar eso de que se exige reciprocidad. No, quita solo esa frase y ya tienes la ley. Dice, los inmigrantes podrán votar en España en las condiciones que digan las leyes. Pues eso, lo mismo que nosotros. Votamos en las condiciones que dicen las leyes, porque las leyes no les limiten. Pero claro, si metes lo de la reciprocidad... Y sobre lo que tú planteabas, yo estoy completamente de acuerdo. Déjeme que cuente una anécdota. Hace unos años, en una entrevista de prensa, una periodista, o un periodista, no recuerdo, entrevistaba a inmigrantes indocumentados y le decía, claro, es que vosotros no tenéis papeles. Y el inmigrante le dijo, yo sí, yo tengo papel. Y se lo enseñó. ¿Qué papel tenía? Todo lo que él tenía en la vida era un papel, un folio, que era la orden de expulsión. Pero la orden de expulsión decía su nombre. Entonces él iba por el mundo diciendo, yo tengo un papel.
y lo enseñaba, se lo enseñó a la periodista. Yo tengo un papel, mire, me llamo fulano de tal, lo pone aquí. Bueno, dice que me tengo que ir, pero no me voy. Pero todo, era esta paradoja de tener el papel, era la síntesis de lo que es un sin papeles, que es el sin papeles que le han mandado que se vaya, ¿no? Y él, sin embargo, pues no se ve. Y lo de la gobernanza, has lanzado una idea que también yo suelo a veces contar. En esto, cuando favorecemos en todas estas cuestiones la participación de la sociedad civil, eso es muy positivo. Cuando favorecemos que las ONGs hagan acciones de distinto tipo, a poder ser con ayudas públicas, eso es muy positivo. No son gorrones, como les han llamado, que también parece mentira que no conozcan lo que hacen algunas de estas organizaciones, ¿no? Con el agua al cuello y, sin embargo, salvando a otros que tienen el agua un poco por encima del cuello, ¿no? Pero lo que no puede ser es que insistamos mucho en que la sociedad civil debe responsabilizarse si de ahí se saca la conclusión de la irresponsabilidad o la arresponsabilidad del Estado. Si de ahí vamos a sacar, no, el Estado es el máximo responsable de gestionar estas cosas. Que algunas cosas sea bueno que lo hagan en colaboración con la sociedad civil, estupendo, pero no puede ser la conclusión de que el Estado se inhibe porque esto ya lo hará la sociedad civil, ¿no? Eso me parece que sería una mala respuesta, por eso me alegro que hayas sacado este argumento. Pues muchas gracias, y ahora, si os parece, podemos dar un turno de intervención a vosotros que sois el público. Si queréis hacer un comentario o queréis hacer una pregunta, por favor la formuláis y decís a quién se la dirigís. Si no tenemos... ¿Hay preguntas? Sí. Yo, bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no?, por haber venido, por la exposición. Yo soy estudiante, también estoy haciendo mi tesis sobre las políticas migratorias aquí en España, de integración. Por lo tanto, cuando iba explicando los puntos, los objetivos del pacto, y también al escuchar el título del libro, decía, wow, qué bien, pero ¿cómo se va a hacer, no? ¿Cómo se va a gestionar? O sea, porque ya decía usted que no es vinculante, que me parece muy bien porque eso a los países los ha impulsado para firmarlo. Pero también uno puede pensar, bueno, pues está muy bien, también muchos de los objetivos que iba diciendo, los he leído también, están planteados también, ¿no?, en el objetivo, los objetivos del milenio de la ONU, ¿no? Se recogen muchos, son muy parecidos. Que finalmente, bueno, pues están muy bien pensados, pero en la práctica, si no obliga, si no es vinculante, bueno, pues me parece que está muy bien porque tantos países lo han firmado, pero finalmente se debería llegar en un futuro, si se pudiera, ¿no? Yo sé que es muy complicado, ¿no?, un tratado internacional, bueno, son un poco ilusiones, pero bueno, sería interesante. Y lo que me pareció interesante también, que comentó sobre los puntos, el objetivo 15, 16 y 17, que cada país, que ya el pacto obliga a que cada país forme o elabore unos planes nacionales para la integración de los inmigrantes. Porque si bien en el caso de España ha existido algún plan nacional, finalmente los que lo gestionan son las comunidades autónomas. Y luego se deja el peso a lo que acaba de decir, ¿no?, que son las ONGs, que finalmente son los que tienen todo el peso, como Cáritas, bueno, demás, ¿no?, que son finalmente los que ayudan a la integración. Entonces, bueno, me parece muy interesante todo lo que se ha planteado, sin embargo, sí sería pues interesante ver cómo se puede obligar o hacer, empezando por los países, ¿no?, para que hagan algo al respecto, ¿no?, sobre la integración de los inmigrantes. ¿Formulamos alguna pregunta más? Bueno, me sé los nombres de todo el mundo. José Antonio, Saláis, José Antonio. Sí, enlazando con lo que con lo queréis que respondan. Yo creo sí. Vale, perfecto. ¿Preferís que sea respondido? Responde y luego otras. Sí. Bueno, lo de que consigamos tener un tratado está bien, como es que no os veo con la pantalla, eso está bien, pero un tratado con el contenido del pacto no es concebible, ¿no? Para algunas cosas del pacto sí. Por eso yo en algún lugar del texto, aunque no lo he puesto ahí, hablo de geometría variable. Es decir, que hay
cosas que se pueden ir armando. La elección del subtítulo de un modelo para armar era una especie de homenaje a Cortázar, y me acuerdo que el editor me dijo, es que armar suena a armas. Yo le dije, bueno, a ti te suenan armas, a mí me suena a combate, y de esto se trata, ¿no? Pero no es eso lo que quiere. La expresión es que esto es como rayuela, que lo podemos leer de distintas maneras, y esto, cada objetivo se puede ver de distintas maneras. La ONU ahora ha ya convocada una conferencia de países para tratar de varios objetivos, o sea que han elegido varios objetivos y ya va a haber una reunión próximamente para ver qué se puede ir haciendo en esos objetivos. Pero yo, como tú, coincido en que ahora lo más importante es que esto es lo que le podemos echar en cara a los países que lo han firmado. Yo de los que no lo han firmado es otra la cuestión, pero de los que lo han firmado es decirles, ¿usted qué va a hacer? Porque lo dice el último punto del pacto, el punto 54, que dice, los países deben hacer un plan nacional. Eso es lo que yo defiendo, que se haga una auditoría y luego hágame un plan nacional. Y hay cosas más importantes y otras menos importantes. Y ir a un tratado de algunos aspectos sí. Otras cosas que se pueden desarrollar son acuerdos regionales, que justo me doy cuenta que me he pasado una transparencia del internacional al nacional, pero en medio había una de acuerdos regionales. En el mundo, pensar que vamos a hacer un acuerdo para ver cómo gestionar las migraciones a nivel mundial es complicado. Sin embargo, hacer acuerdos entre países de origen y países de destino, que esto es lo que hablamos de sistemas migratorios, un sistema migratorio, esto es mucho más razonable. No todo lo que se haga puede ser bueno, no la externalización de fronteras. Si la Unión Europea decide que va a crear en Ruanda un campo para que los refugiados del sur de África que quieren llegar a Europa, en vez de llegar a España, a Europa, se conformen con quedarse en Ruanda, mire, no es esta la cuestión. Igual hay otras cosas que se pueden hacer. Y sobre lo que decías de los planes de integración, sí. De todas maneras, vamos a ver, los planes de integración, primero, España ha tenido a nivel nacional un plan de integración por primera vez, hubo algún antecedente, pero no se puede considerar tal, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Fijaros que en el título no aparece la palabra inmigración. Dices, se les olvidó, no, eran perfectamente conscientes, porque parte de una cosa de que la integración es un proceso bidireccional. Entonces, si es la integración de los inmigrantes y de los españoles también en relación con los inmigrantes. ¿Qué es lo más importante en políticas de integración? Toda la estructura del estado de bienestar. Y lo más importante que hace España para integrar a los inmigrantes es el sistema educativo, el sistema sanitario, quiero decir, políticas inexistentes de vivienda, quiero decir, toda la estructura del estado de bienestar, las prestaciones por desempleo, es decir, todo el sistema de seguridad social. Esto es lo que forma el núcleo central del estado de bienestar, esto es lo básico. En el plan, por ejemplo, en aquel PECI que tuvo 2 ediciones, se reconoce eso y luego se reconocen algunas medidas específicas y algunas acciones concretas que se pueden desarrollar como complementarias, ¿no? Eso sí que creo que hay cosas mejorables. Somos siempre muy negativos con España. Y España se merece, como todo lo que queremos, una actitud crítica. Nosotros queremos mucho a nuestra familia, pero la criticamos mucho porque queremos que mejore. España se merece muchas críticas. En estos temas de gestión de las migraciones, sí, hubo una intervención en el Parlamento que yo, que vivo en Estados Unidos, me avergoncé de oírla. Fue cuando se comparó a la ministra, a la vicepresidenta Calvo, llamándola Calvini, comparándola con Salvini. Pensé que esto era una terrible barbaridad, porque España hace muchas cosas mal. Igual no funcionó muy bien en el Open Arms, no lo sé porque no sé los detalles, pero la política que hace España, no digo el PSOE, digo la política que se ha hecho en España sobre esto no tiene ni punto de comparación con lo que en ese momento se hacía en Italia y que espero que el gobierno actual italiano cambie. O sea, ni punto de comparación. No distinguir esto es no entender nada, Basta sobre esto, por ejemplo, mirar el INLICA, que es la gran referente para temas multiculturales, saca un índice, que no recuerdo cómo se llama, un índice de multiculturalismo, que lo saca cada década, en fin, lo ha estudiado por décadas, cada 5 años, no recuerdo bien, y ahí se ve cómo hay países muy avanzados en esto, y hay otros países
muy poco avanzados, pero entre estos muy poco avanzados no está España. Estaba España en el primer indicador, con 0 puntos sobre 8. Dice, hoy tiene 3,5. 3,5 es mucho. Hoy tiene 3,5. Estamos en una situación intermedia por encima de países como Francia o muy por encima de Alemania. O sea que hay cosas que se gestionan mejorablemente, pero bueno. O sea que sí, pero estoy de acuerdo contigo y por eso dice, ¿sirve para algo el pacto? Hay que decirles a los países que lo han firmado que lo cumplan, que se autoexaminen, que vean si el objetivo, no recuerdo, el 153, bueno, no están enumerados así, pero el 153, usted no lo cumple. Usted sigue deteniendo a los inmigrantes y antes de encerrarlos en el CIE debe hacer otras cosas, porque además usted sabe, Administración Española, que el CIE es inútil, porque los tiene en el CIE una temporada corta de España en comparación con otros países, pero que luego no los va a poder expulsar. Entonces, ¿para qué los tiene en el CIE? Si los va a tener, ¿cuánto es el tiempo máximo? ¿3 meses? Sí, no recuerdo bien. 3 meses en el CIE y luego los tiene que soltar, porque sus países no los aceptan. Porque no lo metan en el CIE, déjenlos en la calle, denles este papelito de que usted debería irse y deje de estar, y ya veremos, y dentro de 2 años esta persona se puede intentar regularizar en España. O sea que hay cosas de estas mejorables, pero vaya, sigamos criticando a nuestro país, porque esto es para mejorarlo, pero no pensemos que somos el peor de los países. Muchas gracias. Tenía la palabra José Antonio. Sí. Bueno, yo soy novato en estos temas de inmigración y he disfrutado muchísimo con su conferencia. Bueno, he aprendido cosas sobre las que no tenía apenas idea, ¿no? Sí quería decir que al leer el título, puesto que hablaba de armar, yo armar lo interpreté en el sentido de construir, ni más ni menos, en sentido constructivo, ¿no? Bien, enlazando con lo que se acaba de decir, al ver el pacto y el texto, es que en términos jurídicos, porque yo soy de derecho, en términos jurídicos... No importa, nadie es perfecto. No, si yo parto de eso también. Lo quiero decir que en términos jurídicos es que no hay nada que ni remotamente parezca una norma. Es que nada, o sea, ni siquiera bueno, esta prescripción de la que hablaba, de establecer una especie de inventario, ¿no? Un plan de acción. Eso tiene una eficacia que es muy limitada. Y desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista jurídico, estamos en una situación a día de hoy en la que ni siquiera lo que aparece negro sobre blanco, ni siquiera el derecho legislado tiene visos serios de ser eficaz en muchos casos. Por ejemplo, en España la famosa Ley de Memoria Histórica de 2007. Ya sabemos lo que dijo en aquella entrevista que hicieron al presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy, sobre aquella ley. Bueno, si es que no es necesario derogarla, me basta con no dotar partidas presupuestarias y se acabó. Entonces, claro, es que ni siquiera siendo derecho positivo y en principio válido y vinculante, con eso podemos garantizar nada. Entonces me parece a mí que sobre todo lo que hay que buscar es crear una conciencia colectiva y en eso pues la universidad tiene muchísimo que hacer, pero claro, no podemos esperar que este pacto se pueda convertir en algo desde el punto de vista jurídico verdaderamente vinculante y provechoso. Y luego una última cosa, muy rápidamente, sobre una de las últimas cosas que he hecho que me ha llamado la atención, sobre la exigencia de la reciprocidad en el voto. A mí me parece que eso es una exigencia que es absolutamente necesaria para organizar las cosas entre estados. Claro, imagínese usted que un ciudadano español no pueda votar, por ejemplo, en Perú. Perú es uno de los países con los que creo que tenemos el acuerdo, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Bolivia. Bueno, claro, me parece a mí que en estos casos la reciprocidad es una exigencia absolutamente necesaria. Estar limitado únicamente a las elecciones municipales, podría quizás ampliarse el acuerdo a otros comicios, elecciones generales, etcétera, pero la reciprocidad, pienso yo, tendría que seguir siendo necesaria. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo primero estoy de acuerdo, o sea que lo primero, aquí esto es difícil que se transforme en ley, por eso yo utilizaba esto de que esto sea la ley, pero entrecomillado, porque está claro que eso no va a poder ser, pero sí puede estimular cambios normativos. Cuando se dice de hacer una inmigración más ordenada, pues esto implica cambios normativos, esto implica que España tiene que ver
cómo puede entrar gente de modo más ordenado que se necesita en el mercado de trabajo, cómo puede firmar acuerdos para que, qué sé yo, gente de Mali que quiere llegar a España, en vez de venir pagando a las mafias, jugándose la vida, atravesando desiertos, siendo maltratadas, violadas, abusadas durante un largo periodo de tiempo, puedan ir a ponerse en la cola del consulado español. ¿Por qué? Porque sepan que el consulado español cada año ofrece 1000 plazas, 1000 puestos en España. Dice, ¿solo 1000? Bueno, no sé si me acabo de inventar la cifra, pero que hagan cola delante del consulado pacíficamente y que no tienen que pagar a nadie. Y no tienen que jugarse la vida. O sea que hay cambios que pueden inducir de muy distinto orden, ¿no? Y yo creo que esto es lo bueno. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también leía lo del modelo para armar, era un modelo para construir con eso que decía de la geometría variable. Bueno, el editor me aceptó enseguida la explicación. Respecto a lo segundo que dice, sin embargo, yo discrepo un poquito porque el tema, como está en el artículo 13.2 de la Constitución, que no recuerdo ahora de memoria, dice los inmigrantes tendrán el derecho a participar en las elecciones, no me acuerdo si dice locales, las elecciones, siempre que haya acuerdos de reciprocidad. Claro, y esto significa que votan todos los europeos porque se considera en los tratados europeos hay esta reciprocidad y ya nos ampara el Tratado de la Unión Europea, y por eso votan, pero ¿por qué no votan los marroquíes? Porque Marruecos no reconoce el derecho de voto de los españoles en las elecciones marroquíes. Dice, ¿por qué no votan los chinos? No sé si hay muchas elecciones en China que sean homologables a las nuestras a nivel local. Si quitas esto, significa es reconocer radicalmente el derecho de voto en las condiciones que pongan las leyes. Es decir, eso no impide que los españoles puedan votar en Perú, pero hace que esto de repente sea extensible para todos. Además defiendo, esto también lo he puesto en algún sitio, y es que lo volví a decir el otro día en el País Vasco, que puesto que las elecciones regionales de comunidades autónomas no ejercen soberanía, porque de esta discusión, esto dicho en Cataluña es muy sensible, o en el País Vasco también, pero esto está claro, la Constitución dice la soberanía en singular reside en el pueblo español y por tanto solo las elecciones generales es un ejercicio de soberanía. Todo lo demás, europeas, regionales y locales, todas estas podrían, en mi opinión, ser reconocido el derecho de voto de los inmigrantes simplemente por ley. Es decir, que, bueno, las europeas no estoy seguro porque votan los ciudadanos europeos, pero en fin, ¿por qué no pueden elegir al gobierno de Castilla y León? Si el gobierno de Castilla y León no ejerce soberanía, es un órgano, con todo el respeto, administrativo, lo mismo que los concejales. Por eso yo defiendo que se quitara, y lo ha defendido el Foro para la Integración de los Inmigrantes, y digo esto porque, claro, son de estos mensajes que hay que lanzar ahora que hay un debate sobre esto. Lo mismo que defiendo que hay que cambiar el acceso a la nacionalidad. Si para el acceso a la nacionalidad tenemos una norma muy restrictiva que dice se les concede la nacionalidad después de 10 años de residencia en España, con la excepción de los latinoamericanos que se les concede con 2 años. Dependiendo de las condiciones. No quiero quitarles la excepcionalidad a los latinoamericanos porque la tienen, pero defiendo que 10 años es excesivo y en el derecho comparado europeo también, y que se les conceda la nacionalidad con 5, que es precisamente el tiempo de tener residencia permanente, y que es el tiempo, con menos de ese tiempo se consigue en un país como Estados Unidos. No voy a decir quién está en trámites, pero vaya, pero se consigue en un país, y por tanto también eso que favorece el tema de la integración. Que no tengan que esperar los marroquíes 10 años para pedir la nacionalidad, que cuando tengan la residencia permanente tengan la opción, porque pueden no pedirla, de pedir la nacionalidad española. Bueno, no sé, ya hablaremos. Y perdona por la broma de que nadie es perfecto. Una vez hice esta broma yendo a un congreso en Pamplona, me acuerdo muy bien, salí del hotel con 2 profesoras holandesas y no sé qué me dijeron que eran, yo intenté decirles en mi mal inglés que no importa, nadie es perfecto,
Entonces, claro, de repente me miraron como diciendo, este hombre me ha insultado. No, era un chiste derivado de una película, perdón. Yo tengo una... Sí. Yo aprovecho esta ocasión para pedirte alguna recomendación. Voy a hacer este curso, el trabajo de fin de grado de integración inmigrante con un colectivo que estudio voluntaria, y si me puedes aportar alguna recomendación, te lo agradecería. Bueno, no entiendo muy bien. Lo mejor que diría, tienes aquí estupendos profesores y maestros. O sea, yo ahora podría hacer la presentación de alguno de ellos, al que mejor conozco es a Mico. Si yo me pongo a hablar de Mico, yo estuve en la tesis doctoral de Mico, fui miembro de su tribunal, cuando estaba además a punto de la tesis, y puedo contarlo aquí, y a punto de ser padre, las dos cosas a la vez. Y eso es un gran ejercicio. ¿Algún autor que tenga que leer o alguna cuestión que tenga que tener en cuenta? Sí, lo hablamos ahora, pero en los temas de políticas en España, porque eso sí que conviene buscar un marco, la única recomendación que haría, no conviene hacer trampas. Estuve también una vez en una tesis doctoral de alguien muy sólida, era una chica, pero que claro, hace un estudio sobre política de inmigración en España, y como es muy crítica, entonces, claro, hace inmigración en España, pero no mete el plan estratégico de ciudadanía e integración. ¿Por qué? Porque esto desdice muchas de las cosas de los planes anteriores, porque ha cambiado radicalmente las políticas en España, por lo menos a nivel de lo que el PSOE quiso empezar a hacer, en eso que yo considero que hay una ruptura, que es el año 2004, 2005, 2006, en ese periodo. Tú no puedes presentar una tesis el año 2008 ignorando esto y dedicándote a criticar algo que ya no existe, pero precisamente porque esto de repente te rompe los postulados, ¿no? O sea que, si quieres, hablamos un poquito ahora, ¿vale? Es que tampoco se me ocurre de hecho, de pronto, darte una bibliografía, ¿no? Pues si no hay ninguna intervención más, y viendo que son las 2, que es bueno el momento para acabar, ¿os parece? Le damos de nuevo un aplauso a